¿Tenés idea cuál es la primera habilidad que se necesita para poder diseñar los espacios? Bueno, hoy vamos a hablar de esto, pero aunque hay muchas posturas encontradas sobre este tema, algunos te pueden decir de que es muy importante dibujar, que es muy importante saber de materiales, que es muy importante saber de tendencias, de que lo más importante es estudiar un montón de años sobre una carrera y recién ahí vos podés decir de que sabés diseñar. Y a lo largo de todos estos años, con nuestro trabajo nos dimos cuenta de que hay una habilidad clave. O sea, hay una habilidad que si vos no tenés esa habilidad, realmente no podrías diseñar ningún espacio. Y esa habilidad es tener la capacidad de asociar el espacio. El asociar espacios que existen con espacios que no existen es una habilidad increíble. Y el poder asociar de ese espacio que existe con sus medidas determinadas te va a permitir poder pasar de un espacio que no existe, pero que te lo estás imaginando, a las medidas que podrías llegar a tener. Pero ahora bien, ¿cómo se ven las medidas? ¿Cómo hacemos para asociar un espacio que existe con medidas? Obviamente, de que uno lo puede simplemente medir, pero el tener en la mente y en las proporciones que nos rodean, las medidas de las cosas, va a hacer que cuando nos imaginemos algo, ya vamos a tener ciertas medidas metidas en nuestros diseños que, aunque nosotros no nos demos cuenta, ya le vamos dando proporciones. Por ejemplo, sabemos que una puerta tiene aproximadamente 2 metros, 2 metros 10 de alto. Punto. O sea, esa es una medida estándar porque indistintamente de en qué país estés, o sea, esa es una medida que está. Entonces, si yo dibujo un rectángulo a modo de un plano y le dibujo una puerta, yo ya le estoy dando una proporción de que esa puerta y ese espacio puede llegar a tener. Ahora bien, es muy fácil cuando, por ejemplo, tenemos una puerta, pero ¿qué pasa cuando queremos transmitir medidas que no tenemos una relación directa, como si fuera una puerta que sabemos cuál es su medida? Bueno, lo que tenemos que hacer es utilizar nuestro propio cuerpo. Tenemos que saber cuánto es una unidad de medida en relación a nuestro propio cuerpo. En nuestro caso, utilizamos la unidad de medida en metros. Entonces, la unidad principal es un metro. Entonces, lo que tenemos que hacer es asociar ese metro con nuestro entorno. Nosotros sabemos de que por ahí un metro podría llegar a ser un paso nuestro. Entonces podemos decir que si necesito saber cuántos son 5 metros, bueno, hago 5 pasos y aproximadamente yo ya tengo una idea de cuántos son 5 metros. Ahora bien, eso está bien para el largo. Ahora, si tengo que saber el alto de un metro, dependiendo de la altura que podemos tener cada uno, puede ser en la axila, en el ombligo, puede ser en el hombro, dependiendo de la altura. Pero si nosotros logramos saber dónde queda un metro en relación a nuestro cuerpo, cuando entramos a algún lugar determinado, yo me puedo parar al lado de un poste de luz, por ejemplo, y calcular más o menos cuántos metros podría llegar a tener eso. Si yo me paro al lado, yo ya sé dónde tengo un metro. O puedo asociar más o menos una puerta y saber cuántas puertas entrarían ahí. Pero bueno, el tener el conocimiento y las proporciones incluidas dentro de nuestro cuerpo y de nuestro entorno, ¿de qué me sirve? ¿Para qué me sirve esto? Y esto es lo más importante. Lo importante es tener una concepción de nuestro espacio. Si nosotros tenemos el control de las medidas de los espacios que nos rodean, vamos a poder imaginar no solo el espacio que queremos, sino también sus proporciones y aproximadamente qué medidas son las necesarias o las que me estoy imaginando para hacer ese diseño que todavía no existe. Y bueno, y con esto vamos a hacer un ejercicio. Imaginemos, por ejemplo, un espacio que tenga 9 metros de alto, 4 metros de ancho y 20 metros de largo. ¿Te lo podés llegar a imaginar? ¿Te imaginas cómo puede llegar a ser? Por ahí, a grandes rasgos, te das cuenta de que 20 metros es mucho más que 4 metros de ancho, entonces es más como un pasillo. Bien, pero esto a su vez tiene 9 metros de alto. Entonces yo puedo decir, bueno, sí, es bastante alto, pero ¿cuánto tan alto? ¿Cómo puedo darme cuenta de qué proporciones tiene este espacio? Bueno,
Eso es lo que vamos a ver hoy. Por ejemplo, en cuanto a la altura, por ahí en las alturas es cuando uno no, no puede tomar una relación porque no sé, no podemos subirnos nosotros un cuerpo arriba del otro. Pero lo que sí podemos hacer es asociar en relación a espacios que ya conocemos. Como dije antes, una puerta tiene 2 metros. Entonces, si queremos tantas puertas, pueden ser tantos metros. En el caso de que queremos saber 6 metros, tal vez es difícil poner X cantidad de puertas para arriba, pero lo que sí sabemos es que normalmente los edificios tienen entre el piso y la losa o el cielo raso aproximadamente 3 metros, o sea que desde la puerta aproximadamente tienen 1 metro más por encima de la puerta. Entonces, yo lo que puedo pensar es, bueno, tengo 3 pisos. La altura de ese espacio que estuvimos desarrollando tiene 3 pisos de altura. ¡Wow! Entonces es bastante alto. Pero bueno, si nosotros nos ponemos a imaginar, tal vez eso es el hall de acceso de un hotel. Entonces, a lo largo de todo su frente tiene 3 pisos de altura que balconean sobre este espacio. Entonces, bueno, sí, tiene una razón de ser. Ahora, por ahí si son paredes lisas y solamente tenemos una ventana o una puerta al final de los 20 metros, va a ser como un pasillo medio extraño, oscuro. Pero bueno, ahí está justamente la imaginación que nosotros podemos darle y las proporciones que queremos darle a ese espacio. En cuanto al ancho, por ejemplo, que son 4 metros, podemos hacerlo de dos maneras. Una podría ser hacer los 4 pasos y darme cuenta del posible ancho que puede tener ese espacio. Probablemente es poco para los 20 metros que tiene. 20 metros por 4 metros es un pasillo, literalmente un pasillo. Pero de vuelta, si yo me imagino ese lugar como el acceso de un hotel, probablemente tenga unos pisos balconeando sobre ese espacio y del otro lado, a los 4 metros, tengo todo vidrio y estoy viendo, no sé, un bosque, una selva, un amanecer. Entonces entra la luz por esos grandes ventanales de 9 metros de altura, entonces ya me empiezo a imaginar cómo podría llegar a ser ese espacio. Pero bueno, ahora lo estoy viendo como en corte, o sea, estoy viendo por un lado los pisos y por el otro lado el ventanal. Me falta la profundidad que puede llegar a tener ese espacio. Y son 20 metros. Ahora bien, ¿cómo hacer para imaginarme 20 metros? 20 metros, o sea, es muchísimo como para hacerlo con pasos. No tengo algo que normalmente se puede asociar a distancias tan largas. Pero bueno, vamos a intentarlo y te vas a dar cuenta de que no es tan complicado tampoco. Normalmente yo lo asociaría a una manzana o a una cuadra de una ciudad. Aproximadamente tienen 100 metros. Entonces yo me puedo imaginar de que a mitad de cuadra son 50 metros y si lo corto a la mitad de eso, me da aproximadamente un cuarto de cuadra. Así que básicamente me puedo imaginar un cuarto de cuadra. Si uno no puede, bueno, no importa. Tenemos una calle. Una calle normal aproximadamente rondan en los 10 metros. Entre lo que es la calzada, lo que es la vereda de un lado, la vereda del otro, y después empiezan los negocios, empiezan los frentes de esa calle. Entonces, si yo me imagino 2 calles, son aproximadamente lo que yo tengo de distancia en ese espacio que estuvimos diciendo. Entonces, bueno, ahora ya podemos imaginarnos ese espacio que es muy largo, pero tal vez es todo el ancho del edificio. O sea, no lo estoy viendo así en todo el pasillo, sino que si lo giro, lo veo de frente. Entonces yo es como que me voy acercando a ese hotel que tiene 9 metros de alto, lo que tiene que ver con tal vez el basamento, el acceso y accedo por la mitad. O sea, de que tengo 10 metros para un costado y tengo 10 metros para el otro costado y veo el balconear de
esos pisos. Tal vez arriba, en planta baja tengo la recepción, en el primer piso yo veo que están el restaurante, que tiene unas hermosas vistas hacia eso que estoy viendo con todos esos ventanales. Y más arriba tal vez, o sea, tengo otro piso con, no sé, el gimnasio, el solarium, algo. Entonces, rápidamente, uno, si puede asociar las medidas con espacios conocidos o con medidas que uno pueda asociar, realmente podemos ir reconstruyendo en nuestra mente cómo se va a ver ese espacio, qué es lo que quiero de ese espacio y cómo las mismas medidas podrían ser un espacio totalmente diferente, como dijimos antes. O sea, si no existe una vidriera y no existen los tres pisos y son dos paredes y tiene 4 metros de ancho y tiene 20 metros de largo y es todo opaco, o sea, sería horrible. Pero bueno, todo depende de qué es la sensación que queremos dar y qué es lo que nos vamos a ir imaginando. Bueno, espero que te haya gustado este pequeño ejercicio que hicimos de diseño, porque es una de las primeras habilidades que hay que tener y es mucho antes de aprender a dibujar, aprender de las tendencias, aprender de un montón de cosas que pueden ser tanto para diseñar como para representar, como para volcar las ideas, sino de que si uno puede asociar lo que ya está existente a lo que estás creando en tu mente y eso a su vez poder asociarlo con las medidas, eso te va a permitir traerlo a papel y realmente ponerle las medidas que querés que tenga eso. O al revés, te dan las medidas, por ejemplo, que tiene que tener el terreno, entonces nos adecuamos a las medidas que tenemos. Entonces podemos imaginarnos, bueno, tengo este ancho, o solamente tengo esta profundidad, o solamente me permiten hacer tanto de altura. Entonces ya empezamos a darle un marco para que nuestra creatividad avance. Además de dominar las medidas y la asociación de los espacios, hay un montón de otras herramientas que hay que saber que estuvimos viendo en el video anterior, así que si te interesa este tema te voy a dejar para que lo mires. Y bueno, me gustaría saber realmente con este ejercicio que hicimos, si vos también te fuiste imaginando de a poco ese mismo espacio a medida que yo lo iba relatando. O sea, yo no lo pensé, simplemente lo iba diciendo y ya me lo iba imaginando. O sea, cuando dije primero de que tal vez estos ventanales estaban mirando para un bosque o para una selva, automáticamente, o sea, pasó mi cerebro de ver un bosque a ver una selva a ver un amanecer o un atardecer en el mar. O sea, automáticamente fue como que también va cambiando todo ahí adentro, va cambiando el tipo de luz, tal vez las texturas, el tipo de vidrio, cómo se van a ver las carpinterías. Bueno, no sé, o sea, mi mente vuela en eso, en microsegundos. Pero si uno tiene esa capacidad, va a ser mucho más fácil diseñar. Así que bueno, con esto me despido. Mi nombre es Antú, diseñador de espacios memorables, y nos vemos en el próximo video.